Buenas, ¿cómo andan? En este nuevo video les voy a mostrar algunas ideas más para hacer cortes rectos con regla, en este caso dos tipos de rombos que pueden utilizarlos para hacer guardas, fondos, algún tipo de figura, estrella y partir desde ahí su diseño. Se utilizan mucho estos rombos de lados iguales para hacer este tipo de estrellas en los mosaicos estilo turco, ¿sí? Y parten de esa estrella central y se van ampliando. Así que a continuación les muestro cómo realizarlos. Comencemos. Para este primer modelo de rombo vamos a dividir tanto el ancho como el alto en partes iguales. En este caso lo hice cada 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a unir. Primero vamos a hacer verticales entre las marcas de arriba con las de abajo. Vamos a unirlas y después vamos a unir en diagonal. Una marca de arriba con una del lateral, una de arriba con una del lateral. Una vez que paso el medio va a ser de este lateral con otra de abajo y así marco las diagonales. Y tenemos este primer modelo. Para el segundo modelo vamos a dividir el ancho cada 3 centímetros y el alto vamos a hacer el doble, cada 6 centímetros. Y nos va a quedar un pedacito que en este caso es la mitad, son 3 centímetros. ¿Y por qué lo menciono? Porque abajo no voy a empezar cada 3 centímetros como arriba, sino que voy a arrancar con la mitad del ancho, o sea con 1,5, 3, 3, 3, 3, 1,5. Esto sucede porque tenemos ese faltante, ¿sí? Les voy a mostrar para que se entienda mejor. Tengo 6, 6 y si tuviera 6, esos 3 centímetros que me faltan, recién ahí yo podría arrancar con 3 centímetros. Pero como es a la mitad, tengo que marcar la mitad del ancho, ¿sí? 1,5, 3, 3, 3. Yo esta medida la elegí en base a la medida del azulejo, que es 15 por 15. Espero que se entienda. Y ahora sí, vamos a marcar todos los cortes con el cortante de vidrio. Recuerden la separación que tenemos que tener de la guía que utilicemos a la ruedita, ¿sí? Y recuerden la bandita de goma eva por atrás, que también ayuda a que no se deslice el corte. Entonces nos separamos unos milímetros de la línea, sostenemos firme hacia abajo la regla, le colocamos lubricante a la ruedita, el cortante de lápiz yo lo agarro así y va a ir bien perpendicular hacia abajo haciendo buena presión. Y vamos a marcar todos los cortes. Entonces ahora vamos a separar con la pinza pico de pato el tornillo hacia arriba en dirección al corte y separo. Y así seguimos separando todos los cortes. Si tengo que emprolijar algún borde, lo realizo con la pinza de alicatar de frente y con pellizquitos termino de emprolijar. ¿Sí? Lo hacemos con el segundo modelo, marcando todos los cortes primero. Entonces vamos a separar. Si necesitan emprolijar los bordes, recuerden, como les mostré en algún otro video, que se puede lijar con lija al agua, en este caso bien finita, es de 320, lija al agua, humedezco un poquito y voy a deslizar el borde
para emprolijarlo. Y ahí se va emprolijando más. Y lo realizo hasta donde quiero. Tenemos estos rombos que los podemos utilizar para nuestros diseños y los triangulitos que van quedando como descartes, pero nos sirven también para incorporarlos. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos la próxima.